Mi nombre es Ana María Montaño y voy a continuar con el tema de patologías del neonato. El primer tema del que voy a hablar es de las duplicaciones intestinales. Esta es una malformación poco frecuente que se presenta en el 2% de nacidos vivos. Estas son formaciones quísticas o tubulares que poseen una capa bien desarrollada de musculatura lisa y están tapizadas por una mucosa. Estas se encuentran a cualquier altura desde el esófago hasta el recto y generalmente se relacionan íntimamente con alguna porción del tubo digestivo. Su localización más usual es el ilion en un 40% y con menor frecuencia se encuentran en el esófago, colon, yeyuno, estómago, duodeno y recto. Estas habitualmente se presentan como duplicaciones únicas, pero puede haber múltiples hasta en un 15% de los casos. Las duplicaciones intestinales pueden ser asintomáticas o pueden causar síntomas obstructivos como son dolor crónico, hemorragia y masa abdominal. La sintomatología aparece en edad preescolar y escolar. Para su diagnóstico se requieren estudios radiológicos como la ecografía, tomografía o resonancia magnética abdominal y el tratamiento es quirúrgico. Entre las complicaciones que podemos tener está un neumotórax, neumomediastino, neumopericardio, acidosis respiratoria, hipertensión pulmonar, edema agudo de pulmón y en casos muy graves la muerte. La primera es la agenesia renal. Esta es la ausencia total de desarrollo de uno o ambos riñones que está acompañado de la ausencia de uréteres. La mayoría suele ser asintomáticos y si el otro riñón es completamente funcional y la enfermedad se suele detectar de manera incidental. A largo plazo se puede desarrollar hipertensión, proteinuria e insuficiencia renal, entre un 25 y 50% de los casos a los 30 años de edad. La agenesia renal unilateral está asociada en ocasiones con anomalías del aparato genital en el mismo lado del cuerpo, anomalías cardíacas y gastrointestinales. Y la bilateral se caracteriza por la ausencia total del desarrollo renal y de los uréteres y por lo tanto hay una ausencia de función renal, lo que lleva a que sea incompatible con la vida. Su incidencia anual estimada es de cerca de 1 en 2.000 nacimientos y es causada durante el desarrollo fetal por un fallo en el desarrollo de la yema ureteral y del mesénquima metanéfrico. Y también si la madre presenta durante la gestación diabetes mellitus o por la ingesta de determinados fármacos. Voy a continuar con la hipoplasia renal. Esta es una anomalía en el desarrollo de uno o ambos riñones, que puede ser unilateral si es en uno o bilateral si es en ambos. Tiene una cantidad reducida de nefronas y también puede ser en tamaño. Suele ser asintomática, pudiéndose detectar un riñón pequeño en la ecografía de rutina realizada durante el embarazo tras una infección de vías urinarias en niños o en el transcurso de la vida del adulto por alguna enfermedad renal. La displasia renal puede ser la causa de entre 35 y 50% de enfermedad renal crónica en niños. Esta se considera una malformación rara, por lo cual su prevalencia y su incidencia son desconocidas. La aparición de hipoplasia renal está relacionada con diversos factores como son el retraso del crecimiento intrauterino, enfermedades maternas como son diabetes e hipertensión y la ingesta de fármacos durante la gestación. También está relacionado con ingesta también de tóxicos como pueden ser el tabaco y el alcohol. Y también la prematuridad puede ser un factor que haya nacido antes de la semana 36 de gestación por una nefrogénesis incompleta. Esta se diagnostica por medio de ecografía y el tratamiento depende del grado de reducción de nefronas y debido al riesgo de presentar hipertensión y proteinuria, estas personas deben de tener un seguimiento a largo plazo. Y en casos extremos se puede necesitar un tratamiento renal sustitutivo. La ectopia renal es una anomalía en la que uno o ambos riñones no se encuentran en la fosa renal. Esta suele ser congénita por falta del ascenso del órgano.
El riñón ectópico es aquel que se encuentra congénitamente fuera de su posición normal debido a un defecto de migración del esbozo renal durante el desarrollo. Puede hallarse dentro de la pelvis ósea, sobre el promontorio, la articulación sacroiliaca, uno de los flancos o incluso en el lado contralateral. Estos son principalmente asintomáticos y solo aparecen manifestaciones cuando los casos se complican con obstrucciones, infecciones o litiasis. Para su diagnóstico se hace un diagnóstico diferencial, en especial con la ptosis renal. En la ptosis renal se palpa el órgano móvil. La ptosis renal es que el riñón se mueve y se hace más evidente su descenso cuando la persona está de pie y en ocasiones se acompaña de síntomas dolorosos que se den con el reposo en decúbito. Y en la ectopia renal el riñón se palpa y el dolor no desaparece cuando el paciente está en decúbito. Continuando con las patologías del aparato genitourinario, voy a hablar del riñón en herradura. En esta, ambos riñones se unen por sus polos inferiores, por eso es que se le llama riñón en herradura. Esto se refiere a una anomalía por un defecto embriológico. Estos problemas clínicos no son muy comunes, por lo cual ocurre solo en un 0.25% de la población en general. Y los problemas clínicos en estos casos son originados por hidronefrosis y litiasis renal. En un riñón en herradura no es necesaria una cirugía, solamente está indicada por la hidronefrosis secundaria a litios y obstrucción. Ahora voy a continuar hablando del hermafrodismo o intersexualidad. Se le denomina hermafrodita a la persona que nace con genitales de ambos sexos, por lo tanto tienen pene y vagina. Estos no son frecuentes y ameritan una evaluación médica para definir qué sexo se le va a atribuir a ese ser. Y según la Organización Mundial de la Salud, el hermafrodismo afecta al 1% de la población general. El hermafrodismo se clasifica en 4 tipos. El primero del que les voy a hablar es de la intersexualidad 46XX. En este tipo de intersexualidad, la persona nace con características cromosómicas del sexo femenino, pero su fenotipo o apariencia externa son masculinos. Este se debe más habitualmente a la exposición excesiva del feto a hormonas masculinas. Durante la gestación, los labios mayores se unen y el clítoris aumenta de tamaño, lo que hace que tenga una apariencia como de un pene. Por lo que se refiere a los órganos reproductores femeninos, el útero y las trompas de falopio sí se desarrollan correctamente. En la intersexualidad 46XY sería todo lo contrario a la que acabo de mencionar. En esta la persona posee los cromosomas masculinos, pero los genitales son visiblemente femeninos o imprecisos, o sea, están como entre femeninos y masculinos. El tercero del que voy a hablar es la intersexualidad gonadal verdadera. En estos casos la persona tiene tanto tejido ovárico como tejido testicular, o sea, tiene de los dos tipos de gónadas, tanto femeninos como masculinos. También la persona puede poseer dicho tejido en la misma gónada, lo que se le conoce como ovotestículo, o poseer un ovario y un testículo a la vez. A nivel cromosómico, la persona puede tener tanto cromosomas XX, que son los de la mujer, o XY, que serían los masculinos, y los genitales externos pueden revelarse con aspecto masculino, femenino o ambiguo. Digamos que es como entre femenino y masculino. La última sería la intersexualidad compleja o indeterminada. En esta, pues, no existe diferencia entre las estructuras sexuales internas y externas, sino que más bien esto ocurre a nivel cromosómico. En esta puede haber casos en los que solo se tenga un cromosoma X, o en la que se tenga 2 cromosomas X y 1 Y, o 3 cromosomas X. Esto solo es a nivel cromosomal. Para saber si una persona es intersexual, se presentan ciertos síntomas como son el aumento del tamaño del clítoris,
un micropene, ambigüedad genital, unión de los labios, no descenso de los testículos en los varones, masas labiales en las niñas que podrían ser testículos y genitales aparentemente inusuales, sobre todo, hipospadias, falta de o demora de la pubertad. Dada la complejidad de esta anomalía, se debe tomar en cuenta la actuación de un equipo multidisciplinar para la asignación del sexo. En este se toman en cuenta tanto los genitales externos como el aspecto cromosomal, las hormonas y el aspecto psicológico de la persona. La patología de la que voy a hablar ahora es de los úteros bicornes. Esta se caracteriza porque el útero que normalmente tiene forma de pera, en su parte más ancha, o sea a nivel de las trompas de falopio, se separa en dos. Esto quiere decir que en su parte inferior es normal, tanto el cuello como el cuerpo del útero, y en su parte superior es doble. Este puede ser completo llegando hasta el cérvix o incompleto, que puede alcanzar 2/3, la mitad o 1/3 de la cavidad uterina. Y este es un defecto que se produce en el segundo mes de vida intrauterina. Se clasifican como útero bicorne unicervical, en el que solamente sigue existiendo un cérvix, en útero bicorne bicervical, en el que digamos como que cada parte en la que se divide tiene su propio cérvix, y en total, que se divide hasta el istmo, en corporal, en el que el istmo se encuentra normal, y fúndico, en el que solo se afecta el fondo uterino. Su prevalencia es del 6.7% en la población general, y la frecuencia aumenta significativamente en mujeres con abortos espontáneos hasta un 16%, y para su diagnóstico se requiere una ecografía transvaginal. Y bueno, también en la mayoría de las ocasiones no es posible hacer un tratamiento para el útero bicorne. La patología de la que voy a hablar es de la atresia vaginal. Esta es una anormalidad congénita que se caracteriza por una vagina incompleta o la ausencia de la misma. Este se debe a un cierre membranoso o parcialmente fibroso que se localiza a distintos niveles del canal vaginal. Esta se puede detectar en la adolescencia por la ausencia de la primera regla y por la incapacidad para la penetración en el coito. Es una de las anomalías más raras del tracto reproductivo y su incidencia es desconocida. El siguiente tema es el síndrome de dificultad respiratoria. Este se debe principalmente a la falta de maduración pulmonar. Este es causado por la falta de factor surfactante, la cual es una sustancia resbaladiza y protectora que ayuda a los pulmones a inflarse con aire e impide que los alvéolos se colapsen. Esta se produce a partir de la semana 20 de gestación. Su incidencia es inversamente proporcional a la edad gestacional y al peso del nacimiento. Entre más pequeño sea el neonato, pues ahí es mayor la frecuencia. En menos de 28 semanas de gestación se presenta del 80 al 100%. De 32 a 36 semanas de gestación, del 20 al 30% de los neonatos, y de más de 37 semanas de gestación, solo el 1%. Sus causas son debidas a que el recién nacido sea pretérmino, por la deficiencia de factor surfactante, como ya lo mencioné, que se produce a partir de la semana 20 de gestación, por inmadurez anatómica del parénquima pulmonar, pared torácica y vías aéreas, por el aumento del líquido intersticial o por ciertas patologías asociadas como son la diabetes mellitus materna, y por su inmunización por el factor RH. Los factores de riesgo son haber tenido un hermano o hermana que lo hayan padecido, hijos de madres diabéticas, como ya lo había mencionado, parto prematuro, antecedentes de circular de cordón, embarazo múltiple, que hayan sido gemelos o más, y haber tenido un trabajo de parto rápido. Los síntomas aparecen en cuestión de minutos después del nacimiento, o es posible que no se observen durante las primeras horas. Se presenta taquipnea con respiraciones poco profundas y datos de dificultad respiratoria como son aleteo nasal, tiraje intercostal, disociación toracoabdominal y presencia de estertores. También se presenta apnea y cianosis. Entre las complicaciones que podemos tener está un neumotórax, neumomediastino, neumopericardio, acidosis respiratoria, hipertensión pulmonar,
edema agudo de pulmón y en casos muy graves la muerte. Para el manejo de esta patología se pueden usar aplicación de factor surfactante al neonato, soporte ventilatorio como es la intubación, el CPAP nasal u oxígeno en cámara y soporte nutricional en tiempos prolongados.